el secretario de Estado Antony Blinken. Para hablar de esta situación apelamos nuevamente con mucho placer al profesor Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino, docente universitario. Profesor, el placer de saludarlo. Un gusto, muchas gracias. ¿Qué lectura se puede hacer de esta situación, de esta tensión nuevamente que se genera entre ambos gobiernos? Bueno, lamentablemente a partir del avistamiento de este primer globo, después dos artefactos más, hoy nos enteramos, a la luz del reconocimiento que hace el presidente Biden en el día de ayer, que todo esto fue magnificado por los Estados Unidos de una forma inimaginable, al punto de usar aviones caza para derribar estos artefactos con los mismos pilotos. Se conocen los intercambios ahora de la comunicación entre ellos y sus bases, de que no sabían bien a qué le estaban disparando. Y ahora el presidente reconoce que no hay indicios para decir que pertenecen a un sistema de espionaje chino. Esto tuvo un impacto lógico, dañando aún más la confianza de las relaciones, que por más que uno piense que esto se puede encauzar con el diálogo, como siempre ha pasado desde que se inició este conflicto, ha sido un paso atrás significativo que ya pone el nivel de desconfianza en un punto muy, muy bajo, ¿no? En nivel de casilleros, apelando precisamente a esta expresión que usted utilizaba, en definitiva, iban avanzando lentamente. ¿Cuánto se retrocede ahora? Yo creo que se retrocede mucho, sobre todo en la cuestión del diálogo estratégico, que es lo que más importa en este conflicto, que es la cuestión militar, todo lo que tiene que ver con la cuestión militar. El espionaje, por supuesto, está vinculado a ese plano, pero fíjate qué curioso que en el marco de esta controversia en estos días, casualmente los Estados Unidos anunciaron nuevas medidas contra las empresas tecnológicas chinas. Y por supuesto, creo que también lo mencionaste, se cancela la visita muy significativa que iba a ser del secretario de Estado Blinken a China. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay realmente una intención de los Estados Unidos de desescalar y encauzar las relaciones, o eso es solamente un interés de la parte china? Y en todo caso lo que se quiere, probablemente por presión interna, no solamente una cuestión que depende de Biden, hay una presión interna creciente tanto de republicanos como demócratas para llevar este conflicto a un nuevo nivel. Yo creo que ese es el camino más peligroso, pero cabe hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Tiene usted respuesta para ese interrogante? Yo tiendo a creer que por cómo se sobreactuó toda esta situación, pareciera que hubo una intencionalidad, sobre todo cuando tras pasar 2 semanas se conoce efectivamente que eran artefactos que tenían que ver, como decía China, con exploración meteorológica y científica en general. Pero bueno, estamos ante dos actores racionales, yo creo que ninguna de las dos partes quiere la guerra, eso se evitaría a toda costa, pero me parece que hay que prestar mucha atención a cómo va a empezar a impactar el escenario electoral en los Estados Unidos, ¿eh? Empieza una puja muy encarnizada, interna en cada uno de los dos partidos, que después se va a ver eso expresado entre dos candidatos a presidente, donde el tema China va a ser crucial y nadie se puede quedar atrás. Eso puede llevarse puesto gran parte de esta construcción de confianza que se venía ensayando en los últimos meses y que ahora es una gran incógnita ver cómo esto sigue. ¿Hay forma de medir, en definitiva, cómo impacta esta discusión que usted establecía? Ahora se dará con mayor frecuencia entre demócratas y republicanos a medida que nos acercamos a la instancia electoral. ¿Hay forma de mensurar cómo impacta esto en la relación bilateral con China? Bueno, se ha creado un nuevo comité digamos, con consenso bipartidario sobre la competencia estratégica contra China. Se ha creado en la órbita del Departamento de Defensa la semana pasada, casualmente también en el marco de esta controversia, una fuerza de ataque especial. No tuvo mucha trascendencia esto, contra las amenazas cibernéticas de las autocracias, pero esto está en clara referencia a China, uno puede poner a Rusia también, pero esto apunta directamente a China. Esa presión está, ese proceso de endurecimiento está en marcha. China lo ve como una tendencia de largo plazo, gobierne quien gobierne en los Estados Unidos en los próximos años, eso va a seguir profundizándose, pero yo destacaría que lo importante es que nunca se terminen de cortar los canales de emergencia, digamos, ese famoso teléfono rojo, ¿no?, que se ha hablado
históricamente durante la Guerra Fría. Bueno, ese teléfono rojo existe, eso tiene que seguir existiendo y hay ciertas fronteras que no se deberían traspasar. Y en esto te cierro con un dato preocupante, si se quiere. Se está preparando la visita del nuevo presidente de la Cámara de Representantes a Taiwán. Como fue Nancy Pelosi el año pasado, McCarthy va a viajar y ya, y en este momento en Taiwán llegó ayer un alto representante del Pentágono, que se supone que es para allanar y preparar todo eso. Bueno, eso va en la línea contraria al apaciguamiento, ¿no? Desde ya. ¿Lo pudo observar ayer al presidente Biden en esta conferencia, en estos datos adicionales que brindó? ¿Hubo algo de esta comparecencia que le llamara la atención en el tono, en las palabras elegidas para hacer referencia al régimen chino? Yo te diría dos cosas. Se lo vio dubitativo, quiso que dure poco, no, porque él generalmente acepta preguntas, es una tradición de todos los presidentes y él también es parte de ello. Bueno, en este caso él no quiso aceptar preguntas, fue muy ambiguo, poco preciso en sus definiciones, aunque sí poniendo algo de paños fríos, diciendo que está dispuesto a hablar con el presidente Xi sobre este tema. Y del lado chino hubo una respuesta también, podemos decir, positiva. Trabajen con nosotros, en lugar de confrontar, trabajen con nosotros, trabajemos juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo te repito que me parece que el contexto político estadounidense va a pesar más que las intenciones tanto de China como de incluso del presidente norteamericano. Ahora, ¿hasta qué punto se puede temer en una escalada que sea distinto a lo que haya sucedido? Por ejemplo, cuando Pelosi estuvo en Taiwán, o en definitiva a lo que pueda generar ahora la visita de McCarthy. ¿Hay algo que pueda inferirse como distinto a lo que ya hemos venido observando? Bueno, esperemos que no. En principio no hay ningún indicio de algo distinto, de una escalada más allá de nuevas sanciones tecnológicas. Ahora China también ha sancionado a 2 empresas norteamericanas, eso también uno puede decir es una novedad, porque hasta ahora China venía tratando de no escalar y responder en un tipo de dinámica ojo por ojo, diente por diente. Bueno, estamos en eso. Pero en lo militar esperemos que no haya cambios en el statu quo, porque eso sería lo más grave. Esperemos que esas nuevas visitas, esa inminente visita no provoque un cambio, pero no se puede descartar. No se puede descartar porque desde la visita de Pelosi para acá, China aumentó significativamente sus incursiones navales y aéreas sobre la isla. Taiwán también ha endurecido su posición. Bueno, estamos en una suerte de dinámica negativa en ese sentido, pero por suerte sin cambios, más allá de lo que fueron estos eventos del derribo de estos globos, no tenemos ese escenario por ahora en el mar del sur de China, ¿no? Y en el área, en el estrecho de Taiwán. ¿Lo imagina en el corto plazo al secretario de Estado concretando esta visita que quedó pendiente a Beijing? Yo creo que sí, eso puede suceder. De hecho, ayer hubo un intercambio de alto nivel. El máximo diplomático chino y ex canciller Wang Yi se encontró en Múnich con diplomáticos estadounidenses y entiendo que eso se puede llegar a reagendar esa reunión. De hecho, los Estados Unidos en ningún momento dijeron que estaba descartada, sino que se posponía. Bueno, es probable que esa fecha se confirme. A los Estados Unidos también le conviene volver a la mesa, por lo menos para negociar otras cosas que son de interés mutuo, que a ambas partes les conviene negociar. Y también no hay que descartar, pensemos que haya otro intercambio presidencial. Pensemos que el presidente Xi en noviembre viaja a los Estados Unidos para la cumbre de la PEC, que justamente ahora le toca a los Estados Unidos. No hay que descartar que Xi y Biden incluso se encuentren antes de eso. Pero todo va a depender de cómo sigue la dinámica de los acontecimientos. Esto de los globos fue algo inesperado. Yo creo que a los chinos los agarra un poco por sorpresa y a la opinión pública de ambos países también. Cabe preguntarse, ¿no? ¿Los estadounidenses se sienten más seguros o menos seguros que antes, después de estos derribos? Todo eso también va a condicionar mucho el devenir de las relaciones. Y esto último es ciertamente interesante. Además, esto viene a coincidir, esta situación, con una visita de 72 horas que realizó ni más ni menos que el presidente de la República Islámica de Irán a Beijing para reunirse, entre otros, por supuesto, con el presidente Xi Jinping. Así es, esta visita ha sido muy, muy importante y tengamos en cuenta que antes de ello
una visita del presidente Xi, encuentro en Arabia Saudita, un archirrival de Irán. Una China que se mueve muy pragmáticamente, que privilegia las relaciones con Medio Oriente y siempre tratando de sopesar las diferencias y los conflictos regionales, y hasta ahora ha ido bastante bien. Y una China que también puede sacar cierta ventaja de la creciente desconfianza que hay, por ejemplo, en el régimen de Arabia Saudita, ni hablar del de Irán, por supuesto. Entonces, eso también tiene que me parece que ser tenido en cuenta por parte de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos está perdiendo crecientemente influencia en la región, en Medio Oriente, y cómo China está ganando, ¿sí? Así que es un tema muy interesante que planteás, y esta visita salió como ambas partes esperaban, ¿no? ¿Esta pérdida de influencia es reversible para Estados Unidos o ya este avance de China en esa región prácticamente no tiene modo de ser detenida? Bueno, el problema es que tiene los Estados Unidos para ofrecerle a la región que no sean armas. Pensemos sobre todo en el régimen de Arabia Saudita, obviamente intercambios también en términos energéticos, pero lo que China compra y podría aún más aumentar en términos de demanda, ningún otro país del mundo puede igualarlo, ni siquiera los Estados Unidos, ni ningún otro país. Entonces, Medio Oriente, estas potencias petroleras, energéticas, miran más a largo plazo y ven, por supuesto, que China en ese sentido es un socio más estable y más fiable. Y además una China que ahora también le ofrece a Arabia Saudita: deja de depender 100% del armamento norteamericano, diversificate y mirá lo que nosotros también te podemos ofrecer en este sentido. Y en eso están las relaciones en este momento. Y desde el punto de vista de Irán, vos fíjate qué interesante. China siempre apoyó las negociaciones nucleares en el ámbito multilateral. Eso es justamente lo que Irán espera en este momento, en un contexto de gran aislamiento, de gran crisis económica, que se pueda volver a la mesa de esas negociaciones, y hoy justamente los Estados Unidos siguen siendo el principal obstáculo para que se avance en ese sentido. China también aprovecha diplomáticamente ese rol importante que tiene en ese tema, ¿no? Bueno, por cierto, sobre el aprovechamiento diplomático, quiero aprovechar en última instancia también para consultarle por la presencia de Wang Yi en la conferencia de Múnich. Allí está el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno chino. En definitiva, ¿con qué puede retornar a Beijing el funcionario gubernamental? ¿Con qué resultados se puede encontrar? Bueno, en principio algo que te comentaba anteriormente sirvió para que se dé un contacto de alto nivel con Estados Unidos en toda esta situación en el marco de lo que pasó con los globos. Eso es muy importante. Y segundo, Wang Yi no solamente va a estar en Múnich, sino que en Italia, en Hungría, en Francia. Es una China que busca también aprovechar la situación muy endeble, muy insegura que está sufriendo la Unión Europea. Y justamente ahí lo que puede pasar en términos de desencuentro es que la mayor parte de estos países esperan que China tenga un rol más decisivo como mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso no va a suceder. China va a tratar de mantenerse en una posición más bien neutral, ambigua, porque es lo que más le conviene, le sigue conveniendo en este contexto un año de la guerra, pero sí lo que puede pasar, volviendo a lo que te decía al principio, ofrecer mucho más económicamente. China tiene mucho para ofrecer a estos países que lo necesitan más que nunca, que están sufriendo recesiones económicas, están sufriendo diversos problemas por el impacto de la guerra, así que en eso también China tiene mucho para avanzar y aprovechar ahí. Por cierto, brevemente, esta posición de China ya a un año prácticamente de la guerra es inmodificable. Por ahora no hay ninguna perspectiva que se modifique, porque China por ahora se mantiene cómodo en este statu quo. ¿Qué pasa? Si la guerra se sigue prolongando, como efectivamente es probable que suceda, la situación internacional de Rusia se sigue deteriorando económicamente, por supuesto, quizás ese sea el momento para que China ensaye algún cambio de posición, pero por ahora no le conviene estratégicamente, y sobre todo en el marco del conflicto con los Estados Unidos. Profesor, gracias por estos minutos, por este análisis, ha sido muy amable. Muchas gracias a ti.
Era Patricio Justo desde Buenos Aires, director del Observatorio Sino-Argentino, reflexionando sobre esta situación en torno a esta nueva escalada en la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de China.